Módulo 2, lección 12. Transformaciones a las estructuras de datos para los análisis detallados de encuestas y la aplicación de las funciones sumar.si y contar.si versus las tablas dinámicas y sus gráficas. Continuamos esta lección analizando la encuesta de la lección anterior con el objeto de crear otros tipos de cruces de información y sus correspondientes gráficas. Iniciamos por recordar que en la hoja de la pregunta 1 se explicó el uso de la función contar.si, la cual en el argumento rango se hizo referencia a la primera columna de la tabla encuesta, mientras que en el argumento criterio se hizo referencia a la celda en la que se registró el criterio que debería condicionar la búsqueda de los valores que se requerían contar. Lo que sucede al interior de la función contar.si es que Excel captura el valor de cada celda del rango seleccionado en su primer argumento, evalúa si cada uno de ellos coincide con el criterio y si coincide, interiormente lo reemplaza por el número 1 y si no coincide, lo reemplaza por el número 0. Finalmente, Excel suma la matriz de unos y ceros y devuelve su resultado como dato de salida de la función. Otra manera de explicar lo que sucede al interior de la función contar.si es insertando una columna adicional con el objeto de registrar en ella la función si condicional, para que en el primer argumento se evalúe si el valor de la columna referenciada en el argumento rango de la función contar.si, es decir, si el valor de la primera columna de la tabla encuesta es igual al criterio de la función contar.si, es decir, es igual a la cadena de caracteres si, entonces devuelva el valor de 1, de lo contrario, devuelva el valor 0. Note que esta nueva columna, con los valores numéricos de unos y ceros, obtenida de la función si, equivale a la misma matriz de unos y ceros usadas en la explicación sobre lo que al interior de la función contar.si sucede. Entendido lo dicho, asignaremos a esta columna el nombre usamedios 1 con el objeto de que coincida con las ilustraciones mostradas. Siendo así, y debido a que también se dijo que al interior de la función contar.si se suman dichos valores para obtener el resultado final, en la hoja pregunta 4 sumaremos la columna con unos y ceros, registrando los mismos valores de sí y no en las celdas A2 y A3, pero utilizando acá la función de la categoría matemática sumar.si en lugar de la función contar.si. De esta manera, solo es cuestión de registrar en los dos primeros argumentos los mismos valores utilizados en la función contar.si, es decir, en el primer argumento, la primera columna de la tabla TBL encuesta y en el segundo argumento, la referencia a la celda A2 como criterio. En este momento, es fácil ver que la diferencia entre estas dos funciones es que la función sumar.si requiere de un argumento adicional que haga referencia a la columna numérica que se va a sumar, la cual en este caso es la columna que hemos llamado usamedios 1. Antes de hacer clic en aceptar, queremos que tenga en cuenta que así como acá vamos a sumar los números unos de la columna usamedios 1,
También podríamos haber sumado las edades registradas en la columna edad, por ejemplo. No obstante, se debe aclarar que el resultado de sumar las edades de un rango de personas no tiene ninguna aplicación práctica para ningún tipo de análisis, como si lo podría tener la suma de las cantidades de cualquier tipo de productos o elementos, o la suma de los montos de dinero obtenidos por la gestión de ventas, por ejemplo. Teniendo claro lo dicho, y volviendo a la función sumar.si que estamos analizando, es decir, a la función que suma los unos y ceros de la columna usa medios 1, solo resta ejecutar la acción de clic en aceptar para comprobar que efectivamente se genera el mismo resultado de la pregunta 1 obtenido con la función contar.si. No obstante, al copiar esta fórmula para sumar las personas que respondieron no a la pregunta de la primera columna, vemos que el resultado no coincide con la hoja de la primera pregunta. Para buscar el aparente error, solo se debe ir a la tabla TBL encuesta y corroborar que el valor de 0 devuelto en esta fórmula se da porque la función condicional de la columna usa medios 1 devuelve el valor de 0 si el valor de la primera columna de la tabla no es igual a sí, como efectivamente lo son estos valores de no de estas celdas. Por consiguiente, lo que hizo que la función sumar.si de la pregunta 4 devolviera el valor de 0 fue que simplemente sumó estos dos valores de 0. Lo anterior deja claro que para utilizar la columna usa medios 1 con el objeto de utilizar la función sumar.si en la hoja de la pregunta 4, se requiere seleccionar la columna usa medios 1, borrar la función si, registrar en dicha columna el valor de 1, o lo que es mejor, registrar la fórmula igual 1 para que esta fórmula se extienda a las demás filas como se muestra en el video. De esta manera, la segunda función sumar.si de la hoja pregunta 4 ahora devuelve el valor de 2 como se aprecia en el video. En cuanto a la construcción de la tabla dinámica de esta hoja, se requiere que se ubique en la tabla TBL encuesta de la primera hoja y desde allí ejecute la primera opción del menú tabla dinámica de la cinta insertar para que el argumento tabla o rango proponga a la tabla TBL encuesta. En cuanto a la ubicación a donde colocaremos la tabla dinámica, la opción hoja de cálculo existente nos permitirá seleccionar la hoja de la pregunta 4 y desde allí seleccionar la celda A8 y hacer clic en aceptar como se muestra en el video. Para el diseño de esta tabla dinámica, nos podemos basar en la configuración de la función sumar.si usada en esta hoja. Eso significa relacionar a la primera columna de la tabla con el criterio de agrupación que se consigue al arrastrar dicha columna al área de filas de la tabla dinámica, así como relacionar el rango a promediar con la columna usa medios 1 que se arrastra al área de valores de la tabla dinámica como se muestra en el video. En cuanto a la construcción de la gráfica dinámica, solo se requiere ubicarse en una celda de la tabla dinámica, activar la ficha Insertar menú gráfica circular para que se visualice en el panel de campos de gráfico dinámico las áreas de leyenda o series
y de ejes o categorías en lugar de las áreas de columnas y filas de la tabla dinámica, como se aprecia en el video. La relación directa de una gráfica dinámica con la tabla dinámica desde donde ésta se crea y el hecho de que la gráfica dinámica también muestre la cinta de análisis de gráfico dinámico con muchas opciones iguales a las de la misma cinta analizar tabla dinámica, es lo que hace que esta gráfica sea diferente de las gráficas que se crean desde rangos de celdas, como se muestra en el video. No obstante, las cintas de diseño y formato de la gráfica dinámica permiten ejecutar las mismas acciones de las mismas cintas de las gráficas simples, como se muestra al desplegar el menú diseño rápido de la cinta diseño gráfico y asignar el primer diseño para obtener la gráfica dinámica de la imagen, como se aprecia en el video. En cuanto al análisis de la hoja pregunta 5, la imagen de la gráfica deja ver que se trata de calcular el promedio de edades de las personas que sí usan los medios versus el promedio de edades de las personas que no los usan. Como puede ver, se sigue analizando la pregunta de la primera columna de la tabla TBL encuesta ubicada en la primera hoja, es decir, la misma primera pregunta del cuestionario explicado en la lección anterior, pero en este caso relacionado con la operación promedio, la cual se debe aplicar a la columna edad de la misma tabla. Este análisis requiere del uso de la función promedio.si, la cual pide los mismos argumentos de la función sumar.si, excepto que el rango requerido en el último argumento acá se va a promediar, mientras que en la función sumar.si dicho rango se sumó. Siendo así, en el argumento rango hacemos referencia a la primera columna de la tabla TBL encuestas. Por su parte, antes de ir al segundo argumento, es importante que tenga claro que en esta hoja el criterio no puede ser la cadena de caracteres si usa medios de la celda A2, debido a que ningún valor de la primera columna de la tabla encuesta coincide con este texto, razón por la cual haremos referencia a la celda C2 como se muestra en el video. Antes de continuar, debes saber que las cadenas de textos registradas en las celdas A2 y A3 se requieren para la construcción de la gráfica, de tal manera que el texto de la leyenda de dicha gráfica sea más específico que si hubiésemos dejado simplemente el sí y el no. Volviendo a la explicación de la función promedio.si, solo falta asignar al argumento rango promedio la columna edad de la tabla encuesta y hacer clic en aceptar. Y como se aprecia en el video, al copiar esta fórmula, efectivamente Excel calcula los promedios de edades del grupo de personas que usan y no usan los medios mencionados en la segunda pregunta del cuestionario, como se corrobora con los resultados mostrados en la imagen de la tabla dinámica de la parte inferior. Siendo así, lo que sigue es seleccionar el rango de celdas para la construcción de la gráfica de la imagen, teniendo en cuenta de incluir a las celdas A2 y A3, así como a la celda B1 para la generación automática de este título de dicha gráfica. Teniendo seleccionado el rango mencionado, lo que sigue es insertar una gráfica de columnas agrupadas, la cual genera una gráfica con dos columnas del mismo color, como se muestra en el video.
Para entender lo sucedido, se requiere seleccionar la gráfica, activar la cinta Diseño de gráfico y hacer clic en el comando Seleccionar datos para corroborar que Excel interpretó a estos dos valores numéricos como valores de una misma serie llamada promedio de edades y a los textos de las celdas A2 y A3 como elementos o categorías de dicha serie. No obstante, la acción de clic en el botón Cambiar fila a columna hará que las categorías pasen a ser series y la única serie pase a ser la única categoría, como se muestra en el video. En general, lo importante de este cambio es que se tenga claro que por cada serie la gráfica mostrará un color. Por consiguiente, estas dos series devuelven estos dos colores en la gráfica. En este momento, solo resta hacer clic en Aceptar para posteriormente desplegar el menú Diseño rápido de la misma cinta Diseño de gráfico y posteriormente seleccionar la opción Diseño 5, la cual se ajusta al diseño requerido en la imagen, debido a que incluye a la tabla de datos, así como a los títulos, como se muestra en el video. En cuanto a la fórmula de la celda B7, esta pretende demostrar que sí se puede hacer referencia a la celda A2 siempre y cuando ésta esté dentro de la función izquierda, es decir, anidada al argumento criterio de la función promedio.si, como se indica en la imagen del video. Tenga en cuenta que la función izquierda extrae el número de caracteres que se indique en el argumento num de caracteres ubicados a la izquierda del texto que se registre en su primer argumento, texto. En este caso, el texto es si usa medios de la celda A2. Por supuesto que al copiarse esta fórmula, la referencia a la celda A2 se modifica por A3, por lo que la función izquierda ahora devuelve no, como se aclara en la imagen del video. Por otra parte, para la construcción de la tabla dinámica de la segunda imagen, también requiere que se ubique en la tabla encuesta de la primera hoja, ejecute la primera opción del menú tabla dinámica de la cinta Insertar y la ubique en la hoja Pregunta 5, celda A12, como se muestra en el video. Para el diseño de esta tabla dinámica, nos podemos basar en la configuración de la función promedio.si, relacionando a la primera columna de la tabla TBL encuesta con el criterio de agrupación que se consigue al arrastrar dicha columna al área de filas de la tabla dinámica, así como relacionar el rango a promediar con la columna edad que se arrastra al área de valores de la tabla dinámica, modificando en este caso la operación suma por la operación promedio, como se muestra en el video. Con lo visto hasta ahora, se podría afirmar que las funciones .si estudiadas en esta y en la anterior lección se pueden reemplazar por una tabla dinámica. No obstante, más adelante veremos un caso en el que esto no se cumple. En cuanto al análisis de la hoja pregunta 6, es importante resaltar varios aspectos. Primero, los valores de las celdas A2 y A3 no son elementos de una misma columna, como sí son los elementos sí y no de la primera columna de la tabla encuestas, sino que son nombres de encabezados de columnas o campos de dicha tabla. Segundo,
El resultado de 17 de la celda B2 se obtiene de contar las filas de la columna empresas temporales, cuyo valor es igual a la cadena de caracteres psi que se toma de la celda C2 en el segundo argumento de dicha función. Tercero, el resultado de 9 de la celda B3 se obtiene de contar las filas de la columna Internet, cuyo valor es la cadena de caracteres psi que se toma de la celda C3 en el segundo argumento de dicha función. Cuarto, es importante tener en cuenta que la suma de estos dos valores, registrada en la celda B4, no corresponde a los 32 registros o filas de la tabla, sino que corresponde a la suma de las respuestas afirmativas de dos columnas diferentes. Lo anterior tiene sentido si se analiza que, en el caso de que las 32 personas encuestadas hubiesen seleccionado la casilla Empresas Temporales y a la vez la casilla Internet de la segunda pregunta, todos los registros de estas columnas tendrían como valor a la cadena de caracteres psi, por lo que cada uno de estos valores arrojaría el valor de 32 y por consiguiente la suma de estos valores sería 64. Con el objeto de dar mayor claridad a lo expuesto, se puede afirmar que de las 32 personas encuestadas, hay 17 personas que asisten a empresas temporales para la consecución de empleo. Además, hay 9 personas que usan Internet, ya sea que no usen la oficina de empleo o que sí lo hagan. Lo anterior da un total de 26 usos de dichos medios. Además, según la imagen de la gráfica, de esos usos de medios para conseguir empleo, el 35% son de Internet, mientras que el 65% son de empresas temporales. Teniendo claro lo dicho, lo que sigue es seleccionar el rango que incluya los encabezados de cada fila y el encabezado de la columna para insertar la gráfica circular de la imagen, seleccionarla para que se active sus cintas de comandos y desde acá desplegar el menú Diseño rápido de la cinta Diseño de gráfico y asignarle el primer diseño con el objeto de obtener la gráfica de la imagen, como se ha hecho con las demás gráficas de este video. En cuanto a la construcción de la tabla dinámica de la imagen, se debe aclarar que esta se construye a partir de la tabla QRY-TBL encuesta, la cual tiene la estructura ideal. Esto es, primero, una columna cuyos elementos son los valores que tenemos como encabezados de filas de la tabla dinámica de la imagen, razón por la cual se arrastra esta columna al área de encabezados de filas. Segundo, una columna de solo unos que debe arrastrarse al área valores para que la suma de estos unos de cada elemento de la columna atributo devuelva los valores esperados. Como puede ver, la tabla dinámica se construyó con facilidad debido principalmente a que los valores de las celdas A2 y A3 sí son elementos de una misma columna. Es más,
Se pudo haber omitido la columna valor debido a que al arrastrar la misma columna atributo al área de valores, Excel cuenta las ocurrencias de cada elemento de la misma columna, obteniéndose el mismo resultado. Debes saber que esta tabla es el resultado de una transformación de la tabla TBL encuesta creada con el complemento Power Query, tema que se trata a profundidad en el módulo 4 de este curso. No obstante, con la estructura de la información de la tabla TBL encuesta, procederemos a copiar la información de las columnas empresas temporales e Internet para pegarla en la celda A35 de la hoja de la pregunta 6 y de esta manera se proceda a reemplazar los valores de sí por 1 y reemplazar los valores de no por 0. De esta manera se procede a construir una tabla dinámica en la que se arrastren los dos campos numéricos al área de valores. Como puede ver, los resultados de esta tabla dinámica sí coinciden con los resultados arrojados por la función contar.si de las celdas B2 y B3. Solo es cuestión de entender que por el hecho de tener dos cálculos en el área de valores, estos se deben mostrar en dos columnas diferentes o en dos filas diferentes. Como puede ver, todo depende de la ubicación del símbolo sigma, el cual solo aparece cuando se arrastra un segundo campo al área de valores de una tabla dinámica. Como complemento a lo expuesto, también es bueno tener claridad sobre lo que sucederá al intentar obtener estos resultados con los datos actuales, es decir, con los datos de la tabla TBL encuesta. En este caso, sucederá que, primero, si deja como criterio de agrupación solo al campo empresas temporales y arrastra el mismo campo empresas temporales al área de valores, el conteo de los valores sí coincide con el valor de 17 de la función contar.si analizada al inicio de esta misma hoja. Tenga en cuenta que solo nos interesan los resultados de los valores sí, debido a que este fue el criterio de filtrado de la función contar.si de las celdas B2 y B3, como se muestra en el video. Segundo, el hecho de que arrastre al área de valores a cualquier otro campo que no sea numérico, por ejemplo, al campo Internet, el conteo de los valores sí también coincide con el mismo valor de 17, lo cual deja claro que la función cuenta, que acá se indica, contará los elementos del campo que se tenga en el área de filas y no los elementos del campo que arrastre al área de valores. Tercero, el hecho de que lleve al área de valores al campo conoce la oficina de empleo de la alcaldía, el cual tiene como elementos a los valores de sí, no y no responde. El conteo de los valores sí también coincide con el número 17, a pesar de que los elementos del campo empresas temporales solo son los valores de sí y no,
Lo anterior reafirma lo dicho en el numeral anterior sobre que la función cuenta que acá se indica contará los elementos del campo que se arrastre al área de filas. Cuarto, continuando con el mismo caso, si lleva al área de valores un campo numérico, como por ejemplo el campo edad, Excel propondrá realizar la función de sumar las edades en lugar de contarlas. No obstante, si modifica la operación de suma por la operación recuento, el conteo de los valores sí también coincide con el mismo valor de 17, realizándose el mismo conteo de los elementos del campo que se arrastre al área de filas. De esta manera, damos por terminada esta lección, seguros de que los temas expuestos y sus ejemplos tienen una amplia aplicación en el día a día del trabajo de análisis de información.